Estamos de regreso en La Dichosa Palabra y tenemos más preguntas de nuestro distinguido público, de ustedes. Nos escribió Valentina Martínez y nos pide que hablemos sobre la palabra forclusión. Pues hay que forclusión, pues habría que preguntárselo justamente a Daniel Paul Schreber, de quien hablábamos hace un ratito, y déjenme explicarles por qué. Bueno, forclusión tiene dos acepciones, y la primera, pues sí tiene que ver con Daniel Paul Schreber también, porque Daniel Paul Schreber era ministro de la Suprema Corte, y bueno, justamente la primera acepción de la palabra forclusión es jurídica, es decir, en derecho, a una forclusión es cuando alguien no ejerce un derecho porque el plazo para ejercer ese derecho ya prescribió, es decir, es de alguna manera un sinónimo de prescripción. Si yo no ejercí mi derecho vamos a ponerle yo que tanto me quejo por el asunto, si yo no ejercí mi derecho a fumar en un restaurante cuando se podía fumar en un restaurante, pues ya se me produjo una forclusión, ya no se puede, yo tuve ese derecho, pero pues ya lo perdí. ¿Por qué? Es que suena la forclusión. Bueno, es que la acepción psicológica sí es muy fea, y esa sí es la que hay que preguntarle a Daniel Paul Schreber de manera más íntima, digamos. Forclusión es un concepto psicoanalítico y es un concepto que viene particularmente del psicoanálisis lacaniano, del psicoanálisis de Jacques Lacan, pero no es un concepto que originó Lacan, es un concepto que originó Freud. Freud hablaba del Verwerfung. El Verwerfung, que se ha traducido, digamos, en la edición de Amor-Rortu de Freud, que es como la edición, digamos, oficial entre los psicoanalistas de las obras de Freud, como desmentida, y es un proceso que se produce en la psicosis. Cuando alguien está psicótico, es en general a partir de la forclusión de un significante muy importante. Déjenme ponerles el ejemplo de Schreber para que les quede muy claro. Schreber empieza a tener un delirio en donde se siente mujer. Y la interpretación, que sería a partir del psicoanálisis de eso, es que hay un significante, es decir, la idea de que las mujeres no tienen pene, que quedó forcluido. Entonces eso no aparece, digamos, cuando está normal. Normal es una palabra terrible a la hora de hablar de psicoanálisis, pero bueno, cuando no tiene un brote psicótico, eso está forcluido, pero emerge en el delirio cuando se produce el brote psicótico. Y entonces justamente lo que está forcluido es ese significante que se pone en escena en el delirio cuando aparece el brote psicótico. Eso es lo que significa forclusión. ¿Dejar de ver algo? ¿Como reprimir algo? No, porque cuando tú reprimes algo, está en el inconsciente. Es decir, mi tío me pegaba cuando era yo chiquito con la revista Algarabía y me daba decates, y eso fue una experiencia terrible y traumática, y yo la reprimí. Ahí está en el inconsciente, en un proceso de psicoanálisis o de hipnosis podría emerger. Pero la forclusión no tiene que ver con un evento específico, es decir, no es que un día pasó algo, es que hay un significante, digamos, una idea básica, como las mujeres no tienen pene, que no se alojó realmente en la psique del individuo. Y entonces eso, digamos, es factor de un delirio psicótico, y cuando se produce el brote psicótico y empieza a delirar el sujeto, entonces emerge eso, pero bajo la forma de delirio, es decir, nunca fue alojado realmente en la psique del individuo, y eso le produce en gran manera todo ese malestar psicótico. ¿Es cierto que cuando un congreso de psicoanalistas lacanianos está por concluir, no simplemente termina, sino que forcluye? Por supuesto. Bueno, y se dice... El colmo de un ministro de la Suprema Corte es que le pase lo que a Schreber, ¿no? Es decir, perder el juicio. Por supuesto. Y a él todo se le forcluía por todas partes, cuando no estaba psicótico y cuando sí estaba psicótico. Lo que pasa con forclusión es que es una palabra que se aproxima sonoramente a forúnculo. ¿Sí? ¿Sí? Forúnculo, ¿sí? Que es una inflamación, un forúnculo es una hinchazón, un grano, ¿no? O sea, que tú dirías que es una inflamación de la psique. Una inflamación de la psique. Está forcluido, tengo forcluido. Bueno, no, y también se parece a la palabra fórculo, ¿no? Que era uno de estos dioses romanos de las puertas, ¿no? Ah, sí, fórculo. Fíjate nomás, suena muy raro. En forclusión no les recomendamos la forclusión en lo más mínimo. Es generalmente dañino para la salud mental. Bueno, damos por concluido este tema. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Yo no sé por qué, de alguna forma siento la presencia de Laura García entre nosotros, de que no está aquí con nosotros, pero no la sienten ustedes.